Son las 8:48. Damos la bienvenida al ingeniero Patricio Maldonado. Él es el presidente de la AME y es alcalde de Nabón. Cuéntenos, ingeniero Maldonado, cómo se encuentra la situación. Hemos dado ya una reseña de todo lo que ha pasado el día de hoy, hacia dónde van las gestiones para tratar de poner claridad y encasillar o encarrilar debidamente a la Asociación de Municipalidades de Ecuador. Gracias, Gustavo, qué gentil es usted al invitarnos a su programa. Saludo a todos quienes nos están siguiendo a través de su medio de comunicación. Usted con mucho acierto se ha permitido resumir toda esta odisea, este vía crucis que hemos tenido que vivir, y obviamente hay algunos datos, ¿no?, que tergiversan y obviamente generan una confusión en la ciudadanía. Cuando se habla de que alrededor de 150 o más de 150 alcaldes y alcaldesas respaldan una elección pues arbitraria e ilegal, ilegítima, también es un dato que no responde a la realidad, sino que ellos han intentado vender y que han intentado mediáticamente posicionarse de esa forma. Y bueno, ¿Cómo reunieron esos 150 votos? Primero, el día 10 de octubre, un juez multicompetente indica que es imposible y que no se puede desarrollar ninguna asamblea paralela a la del 18 de octubre, que fue legalmente convocada por el Comité Ejecutivo de forma unánime, es decir, el Comité Ejecutivo presidido por Patricio Maldonado y acompañado de 7 alcaldes y alcaldesas más. Eso no significa que ellos se habían autoconvocado para la ciudad de Santa Clara, y no significa que al no hacer en Santa Clara no están acatando la disposición judicial, y por esa razón van al cantón Carlos Julio Semena Tola, que queda a 15 minutos, pensando que ahí sí era, pues legítimo, si era legítima esta convocatoria. Sin embargo, el estatuto establece con claridad, no permite la autoconvocatoria. Los únicos llamados a convocar son el Comité Ejecutivo presidido por el presidente. Tiene que anunciarse con mínimo 7 días de anticipación, anunciarse en medios de alcance nacional, etcétera. Pero nada de esto se ha cumplido, porque esto fue hecho a la voz del carnaval. Pero tan ilegítimo el proceso, querido Gustavo y conciudadanos, que los únicos facultados para votar somos los alcaldes, alcaldesas o sus delegados, pero sus delegados tienen que ser solamente autoridades, es decir, vicealcaldes, vicealcaldesas o concejales con el debido documento de respaldo de la delegación. Pero en este caso, por ejemplo, yo ya he venido visitando en algunos medios, por ejemplo, la alcaldesa de Loja delega al comisario municipal y vota el comisario municipal, suficiente razón para que haya nulidad. Pero así algunos otros procesos, ¿no? Y obviamente estuvieron convocados ese número de alcaldes y alcaldesas, que creo que son alrededor de 100. El resto, directores, gente del Ministerio de Gobierno, bueno, alguna gente, algunas personas. ¿Algún tipo de poder? O sea, entiendo que incluso hubo quienes estuvieron levantando la mano, pues sin tener absolutamente nada que ver, pero que esto estuvo cargado de vicio y de nulidades, eso está clarísimo, ¿no? Y en ese sentido, llevados por este constante asedio, por esta constante presión, y a cambio de poco o nada con los colegas alcaldes y alcaldesas, tuvieron que ir. Incluso el reglamento de elecciones es bastante claro, querido Gustavo, donde el voto es secreto. Y obviamente ellos pretenden cambiar el sistema de votación, pero en una asamblea extraordinaria no se puede hacer. De esto vino toda esta secuela judicial. Luego de esto, lógicamente, nosotros habíamos convocado para el 18 de octubre, nos reunimos del comité, a la convocatoria del 18 de octubre, pero el momento de las elecciones suspendimos, porque la noche anterior llegó esta acción de protección de Muisne, suspendimos para ver cuál era el desenlace judicial. Luego de esto vino ya el pronunciamiento de la Corte Provincial de la SUAY, donde nos ratifica como presidentes, pero tan curioso, y la verdad que parecería que en Esmeraldas hay otro tipo de justicia, porque sin que dé lugar, eso sabe no solamente cualquier abogado constituyente, sino cualquier estudiante de derecho sabe que no cabe, no da lugar ninguna acción de protección sobre otra ya existente que no se haya solucionado. Sin embargo, importándole poco o nada y haciendo caso omiso a lo que dice la ley y la Constitución, el juez de Muisne otorga medidas, una acción de protección a través de medidas cautelares, y en su resolución no solamente se limita a nulitar, siendo que desde el inicio
no da lugar, pero no solamente se limita a indicar que se invalida la convocatoria del 18 de octubre, que lo lógico sería que si el juez invalida la convocatoria del 18 de octubre y nuestra Corte Provincial de Justicia de la SOAY invalida la del 15 de octubre de ellos, lo lógico sería que Patricio Maldonado siga siendo el presidente como lo vino ejerciendo. No habría técnicamente una elección. Exactamente, pero lejos de eso, el juez de Muisne se permite indicar que Yuri Colorado debería ser la presidenta. O sea, esto... técnicamente al momento hay dos directivas paralelas. Así es. Lastimosamente eso es lo que está existiendo. Nosotros nunca hemos generado un ambiente de confraternidad ni de pelea, hemos generado siempre un ambiente de confraternidad, nunca de confrontamiento y de pelea. Y lo lógico sería también que nosotros estemos en el edificio matriz o en una de las... Pero hicimos un solo intento, intentamos ingresar a una de las oficinas técnicas, de las unidades técnicas, digamos acá, el edificio matriz está en Quito, nosotros intentamos hacer uso de las oficinas de acá de Cuenca, no se nos permitió, una arbitrariedad total también, y obviamente el funcionario o la funcionaria que incurrió en esto tendrá que asumir su responsabilidad administrativa. Pero creo que el camino que nos queda, teniendo sobre el escenario un país con una crisis económica. Cuéntenos, ingeniero Maldonado, desde su punto de vista, lo que se está viviendo es una disputa de carácter político. Totalmente. ¿O hay un intento de debilitamiento institucional o ambas cosas? Bueno, totalmente político, ¿no? La alcaldesa Yuri Colorado abiertamente ha sido auspiciada patrocinada por el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Finanzas, Banco de Desarrollo, y es evidente que el hecho de que el gobierno nacional pretenda apoderarse de la AME, como ya lo hizo con Congope, pues genera un debilitamiento institucional, siendo que en estos 2 últimos años, en nuestro ejercicio, lo que hemos logrado es potenciar y hemos logrado darle nuevamente esta vida institucional, hemos logrado democratizar y hemos logrado que los alcaldes y alcaldesas, indistintamente de cualquier partido político o ideología de donde vengan, pues se sientan representados. Ahora, creo que la Corte Constitucional tiene en sus manos... Esta es la deriva. La Corte Constitucional, que dicho sea de paso, sale bien librada de la jornada electoral de ayer. Sí, creo que es el sentir de los ciudadanos, ¿no? Creo que además es un escaneo, y creo que a las autoridades del gobierno nacional, tanto a nivel de gobierno central cuanto en todas sus carteras de Estado a nivel local, debe sentarles a meditar y a pensar, porque uno ha podido ir mirando en este último tiempo una suerte de desprecio, una suerte de apatía ante los ciudadanos, y creer que el tener este poder momentáneo les hace diferentes, ¿no? Creo que es el momento para que se sienten y analicen desde un aspecto profundo el mensaje que el Ecuador le está dando, porque esto no es una victoria partidista. Aquí no ha ganado ningún partido político. Sí considero yo que hemos ganado los ecuatorianos, que nos hemos pronunciado y le hemos dicho al gobierno que no estamos de acuerdo con la forma como se está llevando a cabo la administración de un gobierno nacional, de un Estado que necesita, en este momento mismo, necesita una unidad en todos los sentidos, y más cuando se trata de autoridades. Si las autoridades locales, como en este caso los alcaldes y alcaldesas, somos los más cercanos a un pueblo, creo que nosotros somos los llamados a estar trabajando de la mano en función de construir esas políticas públicas locales y nacionales. Retornemos al hilo de la Corte Constitucional y el papel que tiene que jugar en resolver estos conflictos del AME. La Corte Constitucional, nosotros estamos expectantes del fallo, sin duda alguna, sabiendo que los jueces han venido constantemente haciendo un buen trabajo y que no han permitido las arbitrariedades, y menos que se burlen de la Constitución de la República. Yo creo que va a poder fallar a nuestro favor, considero de esta manera, ante tanta irregularidad, tanta ilegitimidad y mirar este atropello, cómo se han hecho las cosas, y creo que lo prudente y lo pertinente sería que se resuelvan o se dicten medidas en función de que se pueda generar, digamos, el mayor de los castigos, si es que cabe el término, para quienes creen estar por encima
de lo que para nosotros como ecuatorianos de bien significa enmarcar el respeto, ¿no? En ese sentido, ojalá que sea apenas de unas pocas semanas del pronunciamiento de la Corte Provincial, que aboque conocimiento de la Corte Nacional, Corte Constitucional, y nosotros vamos a seguir, digamos, expectantes. Creo que todas las acciones que se han llevado a cabo desde el 15 de octubre hacia acá carecen de nulidad. No lo dice Patricio Maldonado, lo dice el fallo judicial, pero hay tantas inconsistencias e irregularidades, querido Gustavo y queridos conciudadanos, que al momento lleva ya más de 50 colaboradores de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas despedidos. Pero no son gente que entró con Patricio Maldonado, gente de libre remoción. Todo lo contrario, personas que han estado 10, 8, más años trabajando, que ni siquiera tienen el gusto, pero que han podido tener de alguna forma empatía y se han podido identificar. ¿Esto está en la central de la AME? Sí, por supuesto. De grande es una burocracia bastante importante. En la central y en las unidades técnicas regionales, porque quiero recordarles que estamos geopolíticamente referenciados en 7 unidades técnicas regionales, así como el gobierno central o como el Estado tiene también las coordinaciones zonales. En forma muy breve, cuéntenos qué papel juega la AME en la interrelación, en la gestión también por los gobiernos autónomos descentralizados, por los municipios. La razón de ser de la AME es justamente fortalecer las administraciones de los 222 alcaldes y alcaldesas del país. ¿Fortalecer cómo? Siendo, digamos, de herramientas o instrumentos en la gestión, buscando cercanía no solamente con el gobierno central, sino con entes de cooperación internacional, organismos multilaterales, no gubernamentales, etcétera. Pero adicional a esto, el COTAD establece 14 competencias para los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Y justamente ahí es donde está, digamos, el músculo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en la capacitación en estas 14 competencias. Cuéntenos algo sobre cómo están los municipios en el Ecuador. Escuchamos que hay una deuda de unos 650 millones de dólares hacia los municipios. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuánto es por la crisis económica, por las dificultades que tiene un gobierno que no ha podido utilizar sino un poco más allá del 50% del presupuesto de este año por falta de liquidez? ¿Cuánto hay de liquidez? ¿Cuánto hay de discrecionalidad en cuanto a los municipios que se ven afectados? O sea, yo creo que si el gobierno hubiese dejado de entregar tantos bonos, que nadie esté en contra de las personas que se encuentran en situaciones de pobreza extrema, pero claro, no es que el país cuenta con un superávit y hay muchas obligaciones que atender. Creo que si se hubiese hecho las cosas dejando un poco de lado este populismo que justamente se critica, pero se cae exactamente en lo mismo, o un escenario peor, se hubiese logrado responder con responsabilidad las obligaciones que ya están vencidas. Y sí, el hecho de que a los municipios del país se les deba un rubro que supera los 600 millones de dólares significa desatender las múltiples necesidades de los casi 18 millones de ecuatorianos. Supimos que algunos municipios están de alguna manera saturados, sin saber qué hacerse con bonos del Estado. Sujetos a canjear la deuda con bonos del Estado. Esto significa una pérdida, si llegan a canjear. Así es, hay un porcentaje, fácil, castigo. Significa una pérdida presupuestaria. Sí, totalmente, pero es la única opción que dan y lógicamente detrás de la responsabilidad administrativa de un alcalde y una alcaldesa está cubrir sueldos, cubrir con las obligaciones para con los proveedores, cubrir décimos también, que ahora se puso tan de moda y que ventajosamente no era, digamos, para los municipios no era mandatorio porque gozamos de autonomía, pero que algunos municipios ya se vieron en esta obligación de pagar a sus trabajadores. Otros no hemos podido pagar 2-3 meses sueldos, algunos un poco más. Así es que ha sido una suerte de ir lidiando, tapando un bache y abriendo uno más grande, generando deuda por un lado, viendo digamos, este antecedente de que lastimosamente los proveedores que regularmente venían manteniendo, digamos, una agenda de trabajo desde hace 20 años, 15 años, hoy ya ni siquiera quieren ser oferentes por la falta de pago que se ha generado en estos últimos meses. Hay temas que nos confunden y no podemos entender en forma correcta
¿Cómo es que los municipios, manteniendo estas acreencias con el gobierno de 650 millones de dólares, muchos de ellos con graves problemas para cubrir sus costos, tienen ahora también, y esto entendemos es una decisión gubernamental, que enfrentar una nueva tabla salarial a partir del próximo año? ¿Cómo se explica esto? Bueno, el momento de estructurar un presupuesto institucional o presupuesto cantonal, lógicamente hay porcentajes que están derivados para ciertas áreas y actividades. Se sobreentiende que constitucionalmente o legalmente no se puede rebasar el 30% de la totalidad del presupuesto para gasto corriente. Luego creo que deberá ser un análisis institucional. Pero tampoco pueden hacerse planificaciones presupuestarias si es que no existe el recurso, por supuesto, totalmente de acuerdo con usted, porque vuelvo a insistir, creo que no estamos atravesando un superávit, todo lo contrario, estamos del otro lado de la cancha, estamos atravesando una crisis financiera que deriva de una crisis de seguridad institucional, política, etcétera. Así es que creo que no es el momento para que se generen estos anuncios populistas, ¿no?, que pueden agradar a unos pocos y que esos pocos a lo mejor puedan sentir apego, puedan sentir o quieran sentir quienes promueven esto, el respaldo de autoridades que podrían beneficiarse. Pero creo que a nosotros nos queda siempre pensar en el gran grupo, querido Gustavo, como lo hemos hecho siempre durante todos estos años de administración al frente del municipio, al frente de la AME, con absoluta empatía, porque el país atraviesa una crisis. Muchas veces no miramos más allá de lo que ven nuestros ojos, pero si ya nos profundizamos en un análisis, miramos las realidades que tiene todo nuestro país, no solamente en las provincias costaneras o costeras, sino también en las provincias del centro de la sierra, en nuestros propios cantones, acá en el Azuay, Nabón mismo, Oña, son cantones que están en la cola de los cantones más necesitados o que mayor desarrollo necesitan, y lógicamente no podemos hacernos ajenos a estas realidades que a veces se pinta la fachada. Parecería que no hay situaciones de pobreza y pobreza extrema, pero los datos de quintiles y deciles dicen totalmente otra cosa a lo que se puede mirar. Usted en ocasión anterior nos habló de que el Ejecutivo había presionado a los alcaldes para asistir a esa autoconvocatoria. ¿Qué pruebas o hechos sustentan esa acusación, más allá de otros hechos que sí se han hecho público, como el explícito apoyo del ministro del Interior a Yuri Colorado? O sea, vamos a dar respuesta del final hacia adelante. Por un lado, llenan las redes sociales y llenan los discursos diciendo que combaten la corrupción, y por otro lado están aplaudiendo los actos de corrupción. No hay equilibrio, no empata el discurso con la práctica. Creo que a veces como autoridades nos queda ser por lo menos un poco más cautos, y quiero entender que a lo mejor el ministro de esta cartera de Estado ni siquiera conoce a profundidad qué es lo que está pasando, pero en esta ola de apoyar dentro del gobierno a la alcaldesa Yuri Colorado, él también cae en esta ilegalidad y anuncia públicamente un cargo o una presidencia de facto que en realidad lo único que está haciendo es daño institucional y genera muchísima incertidumbre en los alcaldes y alcaldesas. ¿Qué piensa usted va a suceder con los tiempos de la Corte Constitucional, que suele ser bastante discrecional? La Corte Constitucional a veces atiende temas en años, a veces en varios meses, en ocasiones, y lo ha hecho últimamente ante las presiones que ha recibido en pocos días o semanas. Y considerando de que se trata de un tema de interés nacional, considerando que además se está generando una vulneración de derechos y que se ha generado, polémica en todo el territorio ecuatoriano, yo creo que la Corte Constitucional está llamada a abocar conocimiento a la brevedad posible. Esperemos que así sea. Creo que el pronunciamiento de ayer de los ecuatorianos y ecuatorianas nos da la suficiente pauta de lo bien que ha estado haciendo la Corte Constitucional en este tiempo, ¿no? Luego, querido Gustavo, nosotros seremos totalmente pacientes. Lógicamente no toleraremos absolutamente nada de lo que se ha hecho durante este tiempo, ya un mes de ilegalidad, de ilegitimidad, un mes de haber entrado por la ventana y creer, y que porque repiten 100 veces una mentira creen que se ha hecho realidad.
Nosotros estamos pacientemente expectantes, mientras tanto aprovechamos para poder tener a punto todas las actividades dentro de nuestro cantón. Es un tiempo complicado también por la falta de recursos, estamos tratando de ser gestores de este presupuesto y tratando de cada día mejorar las condiciones de nuestra gente, que además de la razón de ser es la razón por la que nosotros estamos aquí al frente, y por medio de ellos también nos han elegido para poder estar al frente de la asociación. Hace muy pocos días se realizó un foro urbano nacional organizado por la Cámara de la Construcción. Allí hubo invitados importantes del gobierno, estuvo Roberto Luque, quizá como el principal, pero varios otros funcionarios de alto nivel, entre ellas estaba incluso Gabriela Sommerfeld, que entiendo no asistió. Y por allí estaba también Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Esto, si no recuerdo mal en la cronología, se había dado cuando la Corte de Cuenca le había reconocido ya a usted como presidente. ¿Cómo toma usted esta actitud, este mensaje de la Cámara de la Construcción? Bueno, creo que cada quien tiene que ser responsable por sus actos. La Cámara de la Construcción lógicamente invita, ¿no? Si usted ingresa al Quipus y busca presidente del AME, en este momento le va a salir el nombre del alcalde Yuri Colorado. Entonces no tiene, digamos, responsabilidad quien invita, sino más bien sí tiene mucha responsabilidad quien asume cumpliendo un rol, usurpando una función y atribuyéndose un cargo que no le compete. Todo esto creo que la justicia en su momento va a revisar y va a tener que castigar con todo el peso de la ley. Entiendo que ya atraviesa de un carácter administrativo y constitucional, pasa ya a tener una configuración en términos penales, y creo que está bien, ¿no? Creo que los ecuatorianos deberíamos asumir con responsabilidad al menos este tipo de arbitrariedades que estamos totalmente opuestos. Justamente lo que ayer pasó en la consulta popular, creo que es un mensaje claro para el gobierno nacional a que se den un baño de humildad. Creo que es un mensaje claro para que puedan entender de que no porque son autoridades momentáneas, el poder es tan efímero y es tan rápido que hoy somos autoridades, mañana dejamos de serlo, y obviamente mientras somos tenemos responsabilidades, pero cuando no somos también se generan responsabilidades por un cierto número por una cierta cantidad de años, y creo que este mensaje del Ecuador está invitando para que se hagan las cosas bien en todos los aspectos. Y creo que más allá de esta crisis y esta pugna política, debemos unirnos para levantar a nuestro país, sabiendo que no hay otra forma de salir adelante. Usted nos dijo también en alguna ocasión que la gestión de la AME y la gestión de usted como presidente de la Asociación de Municipalidades por los fondos para los municipios atrasados ya desde hace mucho tiempo en forma secuencial le habían generado los problemas. De alguna manera había caído usted como presidente de la AME en desgracia con el gobierno nacional. ¿Sigue esta situación de continuar usted en la AME? ¿Va a tener que seguir realizando gestión para los municipios? Hay evidencias, pues se lo ve públicamente en los medios de comunicación, de que el gobierno y determinados municipios que están gobernados por alcaldes que no son de ADN tienen problemas. Y allí están los 3 principales municipios del país: Guayaquil, Quito, Cuenca. ¿Cree usted que de alguna manera, quizá con los resultados de ayer, se van a encontrar espacios de reflexión para cambiar esta situación? Sí, Gustavo, va mucho más allá, y yo decía, muchos solamente miramos hasta donde nos permite ver los ojos, pero sí, los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca tienen una realidad económica diferente y les permite mantener en su posición clara y más allá de cualquier ideología o distancia política. Tienen dónde aguantar, ¿no? Exactamente, pero la gran mayoría de alcaldes y alcaldesas del país tienen el mismo sentir, sino que tienen miedo de hacer público su malestar. ¿Hay discrecionalidad entre uno y otro municipio o todos los municipios están viviendo esta situación difícil del país de forma similar? No puedo, digamos, hacer voz por todos, pero yo me mantengo en constante comunicación con una gran mayoría de alcaldes y alcaldesas, y obviamente expresan el malestar, pero claro, están limitados porque las autoridades, tanto del Ministerio de Gobierno cuanto de Finanzas sobre todo, y del BEDE, están
constantemente condicionando. Si no haces esto, no te vamos a dar el proceso, no te vamos a dar los recursos para este proceso. Si no haces tal cosa o si dejas de hacer tal cosa, no te vamos a entregar los recursos que te competen o que te pertenecen por modelo de equidad territorial. Cosas así, ¿no? Usted me preguntaba, Gustavo, ¿cuáles son las evidencias de que, bueno, en las elecciones de estas de facto, digamos, de esta presidencia de facto, estuvieron justamente los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, representantes del Ministerio de Gobierno, la gente del Banco de Desarrollo desarrollando reuniones constantes en todos o en la gran mayoría de ciudades. Y por supuesto, tengo los mensajes, los mensajes que me han reenviado muchos colegas alcaldes, tengo además los documentos que se les han enviado para que firmen. Hay un sinnúmero de pruebas y de evidencias de que esto ha pasado, Gustavo. No soy loco para salir abiertamente a inventarme cualquier situación. Tengo los suficientes respaldos porque mañana, quien quita que quieran incluso generar una acción legal, y obviamente también tendré los suficientes argumentos para poder respaldar esta triste crisis económica, financiera y sobre todo política, que creo que las autoridades desde la localidad deberían fortalecer y dejar las vanidades y las diferencias, porque si podemos mirar las autoridades acá en nuestra provincia, se ha generado una suerte de dimes y diretes, una suerte de disfrazar los verdaderos problemas, y creen que con eso los azuayos, los cuencanos, estamos convencidos, cuando en realidad hacen mediciones de la aceptación de las autoridades locales, y creo que o no están mirando, o creo que no tienen redes sociales, pero creo que se mira, se percibe en el ambiente el descontento por las autoridades locales que representan al gobierno nacional. Usted está expresando también que no está de acuerdo con lo que está pasando en cuanto a lo que se genera en esta interrelación con el gobierno desde Cuenca. Así es que definitivamente creo que los cuencanos y los azuayos esperamos otra cosa, ¿no? Esperamos que la gente que representa al gobierno central realmente se enfoque en garantizar los derechos de los ciudadanos azuayos. Esperamos que se enfoquen en mejorar las condiciones. Veíamos con tanta impotencia. Hoy el alcalde tiene la buena voluntad y la predisposición, sin ser su competencia, pero habiendo vivido y analizado un gran problema que tiene, por ejemplo, la entrada o la salida hacia el sur. Escucharle a un ministro que no pueden dar la competencia porque al sentir de ellos es una inversión extremadamente grande frente a 14 kilómetros, pero no miden, no cuantifican, no dimensionan el gran problema que significa para el país y para la ciudad y la provincia. Pero lejos de eso, creo que en lugar de estar generando esa pugna, deberían sentarse y encontrar soluciones, decir, perfecto, les vamos a firmar la competencia de concurrencia, pero generemos este tipo de posibilidades y alternatividades. Aunque el ministro Luque en estos ententes le dijo zapatero a tus zapatos al alcalde. Sí, pero no hacen ni dejan hacer. Bien. Y lo propio los voceros de gobierno acá ni hacen ni dejan hacer. Cuando predica lo que señala en cuanto a la actuación que deberían tener quizá un golpe de timón, alcalde y prefecto de la Azuay en su relación con el gobierno, ¿ha logrado, más allá de su representación en la AME y los problemas que le ha traído, y como alcalde de Nabón, mantener nexos, puentes, digamos, diplomáticos con el gobierno? Sí, siempre ha sido posible, porque nuestra posición ha sido siempre de diálogo, querido Gustavo. En los últimos meses, a partir de que se generó ya esta campaña, obviamente por petición del aquel entonces ministro José de la Gasca y luego de la ministra Rovira, pues ahí ya hubo, una construcción de un muro, ¿no? Y se cortó todo el diálogo. Pero yo tengo la certeza que una vez que se lleven a cabo las elecciones, y si es que dentro de los planes de Dios y de la voluntad de los alcaldes está que nosotros podamos seguir estando al frente, lo primero que haremos es sentarnos a buscar salidas y condiciones para los municipios del país. Lógicamente, lo que no haremos es sentarnos a poner condiciones que sean únicamente de beneficio para Nabón, o sentarnos a escuchar cuál es el mensaje que quieren que emitamos, porque el deber ser del presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es justamente garantizar
la seguridad económica, jurídica, institucional de los 222 alcaldes y alcaldesas. Y esto no se hace únicamente siendo obedientes, se hace levantando la voz ante las cosas que creemos que está mal y sentándose a dialogar para llegar a superar las diferencias y que las coincidencias que podamos tener generen bienestar ciudadano. Una pregunta final, ingeniero Maldonado. ¿Qué le motiva a usted a seguir adelante? Sobre todo me refiero al cargo de presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, viviendo en esta especie de maraña incluso difícil de descifrar, que le genera a usted una situación en la cual tiene que invertir recursos, tiempo, sacrificar su tranquilidad. No, creo que, Gustavo, la intención de todo esto es sentar un precedente donde se entienda que no por ser autoridades podemos hacer lo que queramos y que podemos estar por encima de lo que establece la ley. Creo que nosotros no es que estamos afanados en quedarnos en el cargo, no. Buenamente podríamos incluso hasta renunciar a una candidatura si es que así lo queremos. No tenemos nada que nos ate, pero sí queremos dejar sentando un precedente de que se sepa que se tiene que hacer bien las cosas con muchísima preocupación. Yo miraba un mensaje motivacional, si es que cabe el término, por parte de la alcaldesa Yuri Colorado hacia los jóvenes, diciendo que cuando se estudia, que cuando se prepara, que cuando se hace las cosas bien, incluso se puede llegar a ser presidenta de la Asociación de Municipalidades. Yo digo que con tanta sinvergüencería y desfachatez no se puede hacer las cosas mal. Hay que predicar con el ejemplo. Pero por supuesto, así es que nosotros, querido Gustavo, no estamos empecinados en quedarnos en el cargo, pero sí estamos empecinados en hacer que se cumpla la ley y que las cosas se manejen de acuerdo a lo que establece el estatuto institucional, porque creo que nos ha tocado trabajar muchísimo durante estos 2 años. Además es un cargo hasta honorífico, querido Gustavo, no percibimos un sueldo, y lo que más me llena de alegría es que hemos hecho una administración con absoluta transparencia, y lo vuelvo a decir, y con muchísimo orgullo. Así es que sí, uno en las redes sociales puede mirar y dice ya, que se haga a un lado, que deje que lleguen otros, que qué habrá que le llama a tener que estar en ese espacio. No, es simplemente un espacio representativo que únicamente este momento lo que pretendemos es que se hagan las cosas con justicia, y si llegando a un proceso regular de elecciones nos ganan, seremos los primeros en felicitar, pero no así a la voz del carnaval y queriendo meterse por la ventana como ellos lo han hecho. Bien, muchísimas gracias por su presencia. A usted, Gustavo, muchísimas gracias. Declaraciones del ingeniero Patricio Maldonado. Él es el presidente de la